Este fanfic no es mío, es de Sirius, no es Fortuna. En la descripción les dejo el link de esta historia para que la puedan leer. La próxima reina es la bruja de la glaciación. Sirius no es Fortuna. Capítulo 3. Envuelto en la oscuridad. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. ¿Qué te pasa, chico? Parece que has visto un fantasma. ¿Ah? Subaru, sintiéndose desorientado y completamente perdido, parpadeó, mirando fijamente al hombre de mediana edad, de cabello celadón, rasgos severos y una mueca profundamente grabada en su rostro. Te pregunté por el APA. Gritó el hombre, frunciendo aún más el ceño con fastidio. ¿El APA? ¿Lo compras o no? ¿Tienes dinero siquiera? La mente de Subaru luchaba por comprender. Ja. Balbuceó, con una voz apenas un susurro. No me digas jajaja. El APA. Te lo quieres comer, ¿verdad? Viniste aquí diciendo eso y de repente se te quedaron los ojos en blanco. ¡Qué sorpresa! En fin, ¿qué te parece? Oh, no, como dije, estoy en la ruina más allá de toda comparación. El hombre resopló con desdén. ¿Solo estás mirando? ¿En serio? Fuera de aquí. Intento dirigir un negocio. Fuera. Fuera. Subaru retrocedió obedientemente, con el corazón latiéndole con fuerza. Necesitaba aire, espacio para procesar la experiencia surrealista que estaba viviendo. Miró a su alrededor, intentando comprender su entorno. El bullicioso mercado, lleno de comerciantes que ofrecían sus productos, le parecía extrañamente familiar, pero a la vez completamente extraño. ¿Qué pasa aquí? Murmuró para sí mismo, su voz apenas audible por encima del bullicio del mercado. No era de noche hace un minuto. La camiseta familiar de Subaru le resultaba extraña en la piel. Sin polvo ni suciedad, como si el tiempo hubiera retrocedido, limpiando la mugre de su reciente experiencia. La bolsa de la tienda que tenía en la mano seguía impecable, con el teléfono y la billetera bien guardados en el bolsillo. Incluso la herida que le había abierto el vientre había desaparecido. Un dolor fantasma había sido reemplazado por una piel suave. Parecía una locura. Un retroceso cruel e imposible. Había vuelto de alguna manera al punto de partida. Los recuerdos, sin embargo, estaban claramente resaltados. Un cadáver monstruoso se alzaba ante él. La suave voz de una mujer resonando en la carnicería. Su propio dolor desgarrador mientras su mundo se disolvía en la oscuridad. Una chica de cabello plateado se aventura a entrar a la casa del botín para ver cómo está. Así es, Satella. Su mente era una niebla de terror y confusión. Una ola de gélido arrepentimiento lo invadió. La situación había presagiado peligro desde el momento en que entró en la casa de botín. Pero, presa del pánico, quedó paralizado. Ni siquiera alzó la voz, no se defendió. Y por eso, no solo no logró salvarse, sino que arrastró a Satella a una pesadilla que no debería haber enfrentado. Su cabello plateado se había teñido de color carmesí cuando ella sucumbió al mismo destino, colapsando en un mar de sangre debajo de él. La imagen quedó grabada en su memoria, como un testimonio horroroso de su propia debilidad e inacción. Soy idiota. No. Soy un imbécil. Maldita sea. Tengo que buscarlos, intentó desesperadamente apartar la aterradora posibilidad de que aún estuviera muerta. Pero antes de que pudiera comprender por completo el peso de su posible fallecimiento, un sonido rompió el silencio. Un grito lleno de terror y desesperación le atravesó el corazón. Subaru. Era la voz de Satella, su inconfundible tono de campana plateada mezclado con angustia. Las calles adoquinadas resonaban con el clamor de la conmoción que habían causado. Emilia, con el rostro marcado por la preocupación, llevó a un Felt inconsciente a través de un laberinto de callejones sinuosos, buscando refugio del caos que habían dejado atrás. Subaru la siguió, con la mente aturdida por el torbellino de acontecimientos. El alivio al ver a Emilia sana y salva lo invadió, pero pronto fue eclipsado por una profunda sensación de inquietud. Su rostro estaba pálido, sus cejas fruncidas por la preocupación, y sus ojos, normalmente brillantes, tenían una mirada atormentada que lo heló hasta los huesos. Puck, habitualmente rebosante de energía, permaneció en silencio, su mirada felina yendo de Emilia a Subaru con una inquietante mezcla de confusión y aprensión.
Parecía tan perdido como Subaru, luchando por conciliar la repentina agitación de Emilia con el joven desconocido a su lado. Los pensamientos del chico de cabello negro eran un caos. Su mente intentaba desesperadamente comprender la realidad que se avecinaba. Satella, no, Emilia está a salvo, pero con las marcas inconfundibles de un trauma reciente. Y Puck, que parecía haber olvidado su historia compartida. ¿Había realmente vuelto al punto de partida? Al doblar una esquina cerrada hacia un callejón más tranquilo, Emilia se detuvo, respirando entrecortadamente. Rebuscó frenéticamente en los bolsillos de Felt, y sus dedos finalmente se cerraron sobre algo que centelleó con una misteriosa luz rojiza. La insignia de la realeza. Puck, susurró con insistencia, y su voz agotada rompió el pesado silencio entre ellos. Por favor, ayúdame a curar a esta chica. Puck, con su habitual indiferencia reemplazada por una inusual seriedad, asintió en silencio. Se cernía sobre la inconsciente Felt, su magia la envolvía como un bálsamo calmante. Muy bien, Lia. Puedes explicarme lo que pasa cuando quieras. Subaru. Entonces no me recuerdas, ¿verdad, Puck? La voz familiar pareció atravesar la confusión en la mente de Puck. Detuvo su curación, sus ojos ámbar se fijaron en Subaru por primera vez. Sí, nunca te había visto. Subaru, no. Subaru. Sí, Natsuki Subaru, aún más despistado y aún más arruinado que nunca, el intento de humor fracasó, dejando un silencio incómodo a su paso. Tragó saliva, reprimiendo la inquietud que lo carcomía. Entonces, ¿no te llamas Satella, sino Emilia? La voz de Emilia era un susurro cansado. Sí, lo siento muchísimo, no sé en qué estaba pensando. Una ola de tristeza invadió a Subaru, al verla cargada de culpa e incertidumbre. Le ofreció una pequeña sonrisa sincera, con la esperanza de consolarla. No te preocupes. ¿Y qué nombre tan bonito? Puck, moviendo las orejas con escepticismo, intervino. Me pregunto por qué te pondrías el nombre de la bruja de la envidia. Es de muy mal gusto, Lia. Subaru parpadeó, genuinamente confundido. ¿La bruja de la envidia? ¿Qué es eso? Puck y Emilia. ¿Qué? Un silencio de sorpresa los invadió. Puck y Emilia intercambiaron una mirada desconcertada. Puck, al no detectar ninguna falsedad en su pregunta, rompió la tensión con un sorprendido ¿de verdad no lo sabes? Los ojos de Emilia se abrieron de par en par, alarmada. Satella, la bruja de la envidia, es responsable de la gran calamidad de hace 400 años. Una destrucción incesante que aniquiló a la mitad del mundo. Se la considera la persona más malvada que jamás haya existido. Subaru se quedó boquiabierto, mientras su mente luchaba por procesar la información. ¿Qué? ¿En serio? Parece que no sabes nada, empezó Emilia con un deje de cansancio en la voz. Así que te enseñaré. El santo de la primera espada Raid, el dragón divino volcánica y la gran sabia Shaula la sellaron en el santuario de la piedra selladora del mal, ya que se dice que es imposible de matar. Además, dudó, su mirada se posó en Subaru. Un nudo de miedo le apretaba el pecho, pensando que su actitud cariñosa podría deberse a la ignorancia. Una parte de ella deseaba desesperadamente contenerse, protegerse de su posible rechazo. ¿Y si él le daba la espalda al descubrir la dura verdad? ¿Qué pasaría si la rechazara cuando se enterara de que Satella es una mitad elfa, con cabello plateado y ojos amatista? Lia, intervino Puck suavemente, sus brillantes ojos azul agua llenos de preocupación. Subaru, por primera vez desde su encuentro, parecía realmente desconcertado. Se prolongó un largo instante antes de que finalmente hablara. Ya veo. El cuerpo de Emilia tembló. Apartó la mirada. Una lágrima solitaria le resbaló por la mejilla. Pero Subaru, ajeno a su angustia, esbozó una amplia sonrisa. Emilia. Eres increíble. Emilia parpadeó, sorprendida por su repentino entusiasmo. ¿Eh? Subaru. No querías molestarme con tus problemas, así que tomaste ese nombre falso para asustarme, ¿verdad? Con la voz rebosante de comprensión, continuó. Ahora que lo pienso, siempre decías pero soy medio elfo, lo entiendo mejor. Te esforzaste mucho para protegerme, ¿verdad? Una calidez floreció en el pecho de Emilia. Tenía razón, a su manera despistada. Se secó la lágrima restante con una sonrisa temblorosa.
No, la verdad. Solo demuestra lo dependiente que eras. ¡Ay! ¿Tan pegajoso era? Exclamó Subaru con un dejo de humor autocrítico en la voz. La risa de Emilia resonó por el claro, llenándolo de luz y calidez. No pudo evitar sentirse aliviada. Él seguía siendo el mismo Subaru amable e indiferente que había llegado a conocer. Pug los observaba con una sonrisa de alivio, meneando la cola suavemente. Al principio odió a ese chico extraño llamado Subaru, pero no pudo evitar reconocer que era una buena persona. ¿Por qué no lo recordaba? ¿Por qué Emilia nunca lo había mencionado antes? ¿Cuándo se volvieron a encontrar? Preguntó con curiosidad. El ambiente jovial se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazado por un silencio denso. El peso de su extraña situación volvió a abrumarlos. Emilia sostuvo la mirada de Subaru, sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y temor. Puede que pienses que estamos locos, comenzó con voz suave pero decidida, pero no es mentira. Conocí a Subaru hoy, pero después, nos conocimos, en el futuro. Puck. Si entendí correctamente, ustedes dos vieron el mismo futuro cercano en el que los tres fuimos atacados en los barrios bajos, en la búsqueda de esa chica Felt que había robado la insignia de Lia. Subaru asintió y frunció el ceño. Subaru. Eso es, prácticamente todo, Puck. Sé que suena loco. Me asusta no haber detectado ninguna mentira en lo que me dijeron, confesó. No es una broma muy elaborada, ¿verdad? Subaru ladeó la cabeza. La confusión nublaba su rostro. ¿Detectar mentiras? Puck suspiró, frotándose las sienes con una pata peluda. Puedo leer la mente hasta cierto punto, explicó, así que sé que no mientes. Aún así, me parece tan descabellado que es como si pensara que te has vuelto lo suficientemente loco como para creer en esas ilusiones. Hizo una pausa y luego añadió con renovada sinceridad. Pero creo en Lia, y por lo tanto en ti, Subaru. Una oleada de calidez inundó a Subaru ante las palabras de Puck. Puck, susurró, con la voz cargada de emoción. Emilia, que había estado escuchando atentamente, se giró hacia Puck, con un destello de esperanza en los ojos. Puck, ¿hay algún hechizo que pueda conceder la visión del futuro? Preguntó con la voz llena de anticipación. Subaru, ¿visión del futuro? Puck reflexionó un momento, con la mirada perdida en el cielo nublado. Que yo sepa, respondió finalmente, recordando cómo funciona la habilidad casi omnisciente de su creador, no es del todo imposible. No es imposible, continuó Puck, con un matiz de asombro en la voz, pero es un poder extremadamente raro, dentro del ámbito de las autoridades. Quizás alguno de ustedes, o ambos, posean uno que les permita, a ustedes o a otros, comprender los acontecimientos futuros. Lia, Subaru. Subaru murmuró. Fue tan simple como eso. Miró fijamente al frente, absorto en sus pensamientos. La herida mortal que recibió en el almacén. La sensación de perder el conocimiento. El intenso dolor que le desgarraba el estómago. El miedo paralizante a la muerte. Eran solo visiones. ¿Por qué Emilia no había dicho nada directamente relacionado con eso? De verdad parecían simples visiones desde su perspectiva. No podía comprenderlo del todo. Puck, percibiendo la confusión de Subaru, añadió con tono tranquilizador. Lo bueno es que puedes evitar este oscuro futuro, ahora que lo sabes. Emilia. Subaru, ¿viste la cara de nuestro atacante? No, Subaru negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío en la espalda. Solo oí su voz. Emilia frunció el ceño pensativa. Su lado pragmático se apoderó de ella y añadió. Entonces, en mi opinión, el culpable podría haber sido Felt. Hizo una pausa y volvió la mirada hacia la chica dormida que estaba acurrucada junto a ellos. Subaru no pudo evitar una punzada de duda. ¿Qué? Puede que tengas razón, murmuró para sí mismo, imaginando el rostro inocente y dormido de Felt. O al menos, podría haber sido un compañero suyo, continuó Emilia con voz firme a pesar de la persistente incertidumbre. Emilia. Mientras no aclaremos todo lo relacionado con nuestras premoniciones, nuestra seguridad es incierta. Así que vamos a interrogarla. Aunque las palabras de Emilia proyectaban una calma que contradecía la inquietante situación, Subaru percibió un temblor bajo la superficie. Nunca hablaron de cómo murieron.
Fue como una comprensión silenciosa. Ambos huyendo de la horrible verdad. Habían perecido en esta visión futura. Habían muerto. De repente, Felt se movió, sus párpados se abrieron mientras parpadeaba adormilada al mirar las dos figuras que tenía frente a ella. «Uf, ¿qué pasó?», murmuró Felt, despertándose. El recuerdo de la mujer de cabello plateado agachada ante ella la inundó, provocándole un escalofrío. Felt. HK, tú eres, instintivamente quiso salir corriendo, desaparecer entre las sombras lo más rápido posible. Pero entonces se encontró con la mirada de Emilia. Ojos amatista fríos y penetrantes, carentes de calidez y perdón. Felt sintió una oleada de miedo primario que la invadió. Cualquier pensamiento absurdo de escapar se desvaneció al instante. En esa mirada escalofriante, percibió el poder inquebrantable de alguien capaz de extinguir su vida sin pensarlo dos veces. El aire se llenó de tensión, amplificada por el silencio opresivo que se cernía sobre ellos. Emilia permaneció estoica, con la mirada fija en Felt, como si analizara minuciosamente cada uno de sus movimientos y pensamientos. Subaru, percibiendo la creciente tensión, intervino. Su voz fue un faro de normalidad en una atmósfera por lo demás sofocante. «Hola Felt. Soy Natsuki Subaru», dijo con una sonrisa amable, señalando a Puck, que estaba a su lado. «Él es Puck, y esta encantadora señorita se llama Emilia». Felt tragó saliva nerviosamente. De repente, se le secó la garganta. «Hola, amigo», graznó, intentando sonar indiferente. «Mira, me arrepiento de haber intentado robarte, ¿vale?». Pero Emilia permaneció en silencio, con su mirada firme e inquebrantable. El peso de su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Felt con voz ligeramente temblorosa al mirar a Emilia a los ojos. Emilia respiró hondo, su expresión se suavizó un poco. «Antes que nada, me gustaría disculparme por lo que pasó antes», dijo con sinceridad. «No estaba en mis cabales». Felt se encogió de hombros, intentando parecer indiferente a pesar del miedo persistente que la carcomía. «Sí, no te preocupes. Me curaste, ¿verdad?», dijo con una sonrisa irónica. «Quedémonos a mano y sigamos cada uno por su lado». «Emilia». Todavía no, ella negó con la cabeza suavemente, con voz firme pero con amabilidad. «Claro que no podemos dejarte ir sin respuestas, ¿no crees?». Felt se mordió el labio, mirando a su alrededor como si buscara una vía de escape inexistente. «Sí, tienes razón», murmuró a regañadientes. Emilia se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada penetrante en la fachada cuidadosamente construida de Felt. «Tendrás que responderme», dijo en voz baja y resuelta. «Si no, te enviaré a la reserva de caballeros para que te arresten». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de amenaza. Entonces, como si percibiera el miedo de Felt, Emilia suavizó un poco el tono. «Pero te dejaré ir si me dices la verdad. Lo prometo». «Está bien, te diré todo lo que sé», se retorció las manos nerviosamente, deseando no haber aceptado ese trabajo arriesgado. «Felt. Conseguí un trabajo muy lucrativo gracias a una mujer sospechosa con mirada de serpiente. 10 monedas sagradas por robar a una mujer con pájaros dorados tejidos en su ropa. Esa es prácticamente toda la historia». Emilia entrecerró los ojos levemente y un destello de sospecha cruzó su rostro. «No estás asociado con esta mujer, ¿verdad?». «No, nunca la había visto antes», insistió Felt, levantando las manos con inocencia. «Solo es una clienta, lo juro». Emilia se giró hacia Puck, buscando su opinión. «Puck. No miente», confirmó con un deje de autoridad en su voz. «Y no parece tener malas intenciones, si eliminamos el robo, claro. Esta mujer es probablemente la que nos atacó en la casa del botín», pensó para sí misma, sopesando la posibilidad con creciente certeza. «Eso es todo lo que sé», exclamó Felt con la voz cargada de desesperación. Felt. Sabía que era turbio, pero acepté de todos modos. Con 10 monedas sagradas, tendría suficiente para comenzar una nueva vida con mi abuelo fuera de los barrios bajos, lo siento. El corazón de Subaru se ablandó ante sus palabras. Comprendió cómo la desesperación podía llevar a alguien a tales extremos. Mientras Felt hablaba, se dio cuenta de algo y preguntó.
¿Tu abuelo no es un viejo calvo gigante con tatuajes en el cráneo? Felt abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Sí? ¿Conoces al abuelo Rom? Un escalofrío recorrió la espalda de Subaru al recordar la espantosa escena del botín. Emilia. Cuando entré al botín, lo vi. Estaba prácticamente muerto. ¿Qué? Gritó Felt, con el rostro pálido de horror. Subaru ignoró su reacción y continuó, con voz urgente mientras le exponía su teoría a Emilia. Subaru. Felt no habría tenido motivos para matar a su propio abuelo. Creo que esa mujer sospechosa lo mató, y probablemente también a Felt. Para traicionarlos, o para borrar su rastro, probablemente por esa razón. Tenemos a la culpable. Oye, ¿de qué cojones estás hablando? Protestó Felt, con la voz temblorosa de ira y miedo. Subaru rió nerviosamente, intentando suavizar las cosas. Ah. Jeje, hablaba en sentido figurado. O sea, no estás muerta, ¿verdad? Jeje. Le ofreció una débil sonrisa, esperando que no insistiera más. Bueno, entonces puedes irte, Felt, dijo Emilia, con una voz que transmitía una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Eso es todo lo que necesitaba saber. Vamos, Puck, Subaru. Subaru. Espera, Emilia. ¿De verdad la dejarás ir? Creo que deberíamos ponerla bajo custodia. Felt se burló, con un destello de desafío en la mirada. Ja. Cumplí mi parte del trato, ¿sí? Cabrón, vas a faltar a tu palabra. Replicó con palabras cortantes y acusadoras. Subaru apretó los puños, buscando las palabras adecuadas. No es así. La mujer que te contrató es una pésima noticia. Probablemente intentará matarte a ti y a tu abuelo si lo involucras en esto. Al menos deberías. Emilia puso una mano sobre el brazo de Subaru, con voz firme pero amable. Subaru. Le hicimos una promesa. Y romper promesas es lo peor. Los hombros de Subaru se hundieron ligeramente. Sabía que Emilia era de principios profundos, pero esto se sentía diferente. Subaru. No quiero decir que debamos arrestarla, pero pedirle protección a los guardias. Emilia lo interrumpió con voz firme. ¿Qué te hace pensar que está en peligro? Ya no es nuestro problema. Y Felt puede protegerse ahora que conoce la situación. Salgamos de aquí. Se dio la vuelta, con la mandíbula apretada. Subaru la miró fijamente, completamente desconcertado. Esta no era la Emilia que conocía, la mujer bondadosa y compasiva que siempre intentaba ayudar a los necesitados. Sintió una opresión en el pecho. ¿Estás poniendo excusas por vergüenza como siempre? Preguntó vacilante. ¿O en serio quieres irte? Si es así, está mal. Preguntó finalmente, con su voz apenas un susurro. Subaru miró a Emilia, cada vez más confundido. ¿Eh? Repitió, buscando una explicación en la confusión que nublaba su rostro. Emilia se mordió el labio. Un temblor la recorrió. Yo, balbuceó, con la voz entrecortada por las lágrimas contenidas. ¿Y si fracasamos? ¿Y si nunca encontramos una solución? ¿Y si volvemos a...? Sus palabras se fueron apagando hasta convertirse en un gemido, con el peso de horrores no mencionados oprimiéndola. Subaru finalmente comprendió. El miedo que invadía a Emilia no se debía solo al peligro inmediato. Se debía a la abrumadora posibilidad de fracasar, al aterrador espectro de repetir tragedias pasadas. Con un sollozo que rompió el silencio, Emilia enterró su rostro entre sus manos. No quiero morir. Gritó con voz ronca por la angustia. Por supuesto que intentaría huir. Él sentía exactamente lo mismo, después de todo. Él tampoco quería morir. Felt, entre la perplejidad y la creciente inquietud, observó cómo se desarrollaba este intercambio. No tenía ni idea de qué hablaban, pero la desesperación absoluta en sus voces la atraía, arrastrándola a un torbellino de miedo tácito. Puck sintió que una oleada de impotencia rompía su compostura habitual. La mente de su hija estaba consumida por una tormenta de terror, y no había nada que él pudiera hacer para calmar la furiosa tempestad que la azotaba. Quería ofrecerle consuelo, protegerla de la abrumadora oscuridad, pero lo único que pudo pronunciar fue un nombre suave y susurrante.
Lía, mientras los sollozos de Emilia sacudían su frágil cuerpo, el chico de cabello oscuro sintió una oleada de protección, una necesidad abrumadora de protegerla del dolor que amenazaba con engullirla. Emilia, susurró, con la voz ronca por la emoción. Mírame. Sabía que no podía borrar sus miedos, pero podía ofrecerle algo mucho más poderoso. Su apoyo inquebrantable. Subaru. Emilia. Sé que tienes miedo. Diablos. Estoy aún más perdido que tú. Subaru extendió la mano y la colocó suavemente sobre el hombro de Emilia, ofreciéndole un consuelo silencioso. Miró su rostro bañado en lágrimas y vio no solo miedo, sino una profunda soledad que reflejaba la suya. Subaru. De repente me transportaron a un mundo desconocido, a una ciudad de la que nunca había oído hablar. Sin dinero, sin conocer a nadie. Ni siquiera puedo leer los escritos. Unos matones me golpearon, perdiendo lo único que me quedaba, mi orgullo. Emilia. Subaru. Pero, estabas aquí por mí. Ella levantó la mirada para encontrarse con la suya, con los ojos abiertos y vulnerables. Él hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de continuar. Subaru. Felt te había robado tu preciado objeto, y estabas muy ocupado persiguiéndola. Pero te detuviste para salvarme, sin esperar nada a cambio. Emilia. Ella permaneció en silencio, un destello de recuerdo pasó por sus ojos. Subaru. Aunque solo fuera una visión del futuro, el día que vivimos juntos fue real. Desde que me salvaste hasta que te fallé esa noche. Todo fue real para mí. Puck y Felt intercambiaron miradas confusas, desconcertados por el repentino cambio de conversación de Subaru. Sin embargo, escucharon atentamente, pues la voz de Subaru tenía una fuerza inesperada. Emilia. Subaru, susurró, su mirada ahora llena de una mezcla de confusión y reconocimiento. Subaru. Te lo prometo, pase lo que pase, no me separaré de ti. Nunca. No estás solo. No tienes que afrontarlo solo. Lo afrontaremos juntos. Sus palabras flotaban en el aire, cada sílaba impregnada de una sinceridad que llegó al corazón de Emilia. Mientras escuchaba sus palabras tranquilizadoras, sus recuerdos afloraron. La oscuridad arremolinada, el frío agonizante, y luego la voz de Subaru, resonando en el vacío. Definitivamente, te salvaré, había jurado. Una sensación de calma comenzó a invadirla, reemplazando el terror abrumador con un destello de esperanza. Había cumplido su promesa, ¿no? Y ahora, en ese momento, él lo reafirmaba, ofreciéndole un salvavidas en medio de la tormenta que rugía dentro de ella. Te creo, susurró ella, con voz apenas audible. Gracias. Con la respiración entrecortada, Emilia asintió. Las lágrimas aún le brillaban en las mejillas, pero su mirada era más firme. Se aferró a las palabras de Subaru como a un salvavidas, encontrando fuerza en su inquebrantable compromiso. Subaru. Deberíamos al menos advertir a los guardias sobre esto, ¿no crees? Emilia. Sí, tienes razón. Puck dejó escapar un suspiro de alivio al ver cómo la tensión se disipaba en los hombros de Emilia. Su hija quizá aún estuviera conmocionada, pero al menos por ahora, estaba a salvo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ver la inquebrantable dedicación de Subaru hacia ella le dio una pizca de esperanza de que pudieran encontrar una manera de superar esta oscuridad juntos. Ara, qué situación tan problemática. Te pillaron, Felt. Subaru se congeló al escuchar esa suave voz, la que había oído susurrar en su oído en la casa del botín. Su agarre se hizo más fuerte sobre el hombro de Emilia, sus nudillos se pusieron blancos por el miedo apenas reprimido. Subaru. Esa es la voz que escuché en la casa del botín. Felt apretó los dientes al ver a esta mujer vestida de negro, con el rostro contorsionado en una mezcla de furia y traición. Felt. Maldita sea. Es ella. La zorra que me contrató. Emilia, que luchaba por recuperar la compostura, se tensó al oír la voz de la mujer. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer aquella sonrisa perversa, sin remordimiento ni calidez. Una oleada de intenso miedo y rabia recorrió las venas de Emilia, transformándola de un cuerpo tembloroso en un torbellino de poder. Emilia. El Uma.
Un hechizo compartido entre los elementos mágicos de fuego y agua, que permite a su usuario formar y disparar multitudes de lanzas de hielo desde sus manos, con solidez y poder dependiendo simplemente de la cantidad de maná utilizada. La precisión, por otro lado, depende del número de lanzas conjuradas. Cuantas más difícil es apuntar. Este hechizo no se diseñó pensando en la precisión. Aún así, una maga experimentada como Emilia puede dirigir tantos proyectiles como desee con una exactitud casi perfecta. Incluso en este estado volátil, alimentado por la rabia y el miedo, sus años de incansable entrenamiento en magia no la traicionaron. La magia de Emilia se mantuvo precisa, testimonio de su dedicación. El problema, sin embargo, es que una alta precisión puede significar una alta previsibilidad. El asesino atacado con tal precisión tendría menos problemas para esquivar el ataque de Emilia, que luego podría caer sobre transeúntes inocentes. Lia. ¡Cuidado! Hay transeúntes detrás, gritó Puck, cuya voz quedó ahogada por el viento aullante mientras las lanzas de hielo volaban hacia su objetivo, la mujer envuelta en la oscuridad. Desafortunadamente, Emilia se dio cuenta de su error demasiado tarde. El asesino esquivaría el ataque y la dejaría afrontar las consecuencias de sus insensatas acciones. Fu. ¡Qué chica tan luchadora! Se rió entre dientes, con un tono burlón. En lugar de esquivar, simplemente dejó que la tormenta de hielo la envolviera. El callejón estalló en una cacofonía de hielo quebrado y vapor silbante. El aire se densificó con el olor a ozono y nieve mientras Emilia observaba fijamente, con la respiración entrecortada. Emilia. Q aterrizó, Subaru y Felt intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos, atónitos por el gran poder que Emilia había desatado. Subaru y Felt. Rayos. Felt. ¿Está muerta? Preguntó, incapaz de contener su morbosa curiosidad. Subaru. No actives esa bandera, Felt. La explosión gélida había envuelto a la asesina, una fortaleza de escarcha la rodeaba. Pero al disiparse las últimas columnas de humo, una voz escalofriante y familiar resonó desde el hielo derretido. Uno siempre debe estar preparado, ronroneó, tan suave y frío como el agua glacial. El bloque de hielo se rompió en 1000 pedazos, revelando a la asesina ilesa entre los escombros. Parecía haberse protegido con su manto, que se evaporó después, dejando al descubierto su figura de reloj de arena, vestida con un atuendo ligero y frágil. Puck siseó asombrado. «Este abrigo, es un artefacto de un solo uso», murmuró, moviendo las orejas con intriga. «Fufu, un espíritu, eso es un espíritu, ¿verdad? Nunca he diseccionado el estómago de un espíritu». «¡Qué maravilla!», dijo la mujer, con una voz cargada de un deleite escalofriante que le provocó escalofríos a Emilia. Felt, pálida por la sorpresa y la adrenalina, se tambaleó hacia atrás. «¡Mierda! No murió por esto», exclamó con incredulidad en la voz. La sonrisa de la asesina se ensanchó en un arco cruel mientras los fragmentos de hielo a su alrededor se evaporaban. «El dueño original del objeto está aquí y parece conocerme», dijo, recorriendo con la mirada fría a Emilia y Subaru. «No podemos negociar, así que he cambiado de planes». Con una sonrisa maliciosa, anunció: «Mataré a todos aquí». Emilia y Subaru se estremecieron instintivamente, palideciendo al sentir el terror. Retrocedieron tambaleándose, paralizados por la fuerza de su declaración. Felt. «Oye, ¿qué quieres decir con eso?». Ella no era una cobarde, pero incluso su bravuconería parecía débil ante la amenaza palpable que emanaba de la mujer. «Felt», dijo la asesina con desdén. «No llegaste a cumplir con tu trabajo. Hablas bien, pero haces un trabajo pésimo. En realidad, solo eres una habitante más de los barrios bajos». Felt entrecerró los ojos, con la furia latente bajo la superficie. «Perra», espetó, con los puños apretados. «Bien. Ahora me toca atacar», declaró la mujer, con una voz cargada de alegre malicia que le provocó escalofríos en la espalda a Emilia. Con un movimiento rápido, se abalanzó hacia adelante, con dos relucientes cuchillos kukri brillando amenazantes en sus manos. «¿Qué? Espera», exclamó Emilia con los ojos abiertos por el miedo mientras veía al asesino acortar la distancia entre ellos. Su mente regresó a sus traumáticas visiones de muerte.
La sonrisa extática de la mujer que observaba con regocijo su muerte, el infierno que la quemaba por dentro. Una oleada de terror paralizante la invadió, dejándola inmóvil. Subaru imitó su estado de congelación, con el cuerpo rígido por un miedo primigenio que trascendía la lógica. Ya se había enfrentado a la muerte una vez, y el recuerdo aún estaba fresco, una marca abrasadora en su alma. La idea de revivir esa horrible experiencia lo ahogaba, cortándole el aliento y dejándolo temblando ante la inminente fatalidad. Puck, percibiendo su miedo paralizante, actuó instintivamente. Con férrea determinación, lanzó una lluvia de púas de hielo hacia su atacante, cada una apuntando con precisión letal. ¡Atrás!, gritó, con la voz quebrada por la urgencia. Púas de hielo zumbaban por el aire, apuntando a puntos vulnerables, pero la mujer se movía con una gracia sobrenatural. Cada ataque era esquivado sin esfuerzo, desviado por sus cuchillos kukri, que brillaban en la tenue luz del callejón como relámpagos plateados. Ella danzaba alrededor de sus ataques, una sinfonía mortal de acero y agilidad. Para ser una chica, estás acostumbrada a la batalla, comentó Puck con un tono de admiración a regañadientes. La mujer rió entre dientes, un sonido melódico que parecía contradecir su letal intención. Ara, hace tiempo que no me consideraban una chica sencilla. Puck. Bueno, desde mi punto de vista, todos los oponentes son unos bebés. Aún así, eres tan fuerte que casi me das pena. Asesino. Me conmueve profundamente ser alabado por un espíritu. Sus bromas, en medio de la brutal danza de la batalla, daban testimonio de su experiencia. Pero la mirada de Puck no se apartó de Emilia, que temblaba detrás de él, con lágrimas corriendo por su rostro. La visión lo enfureció, transformando su habitual comportamiento juguetón en algo feroz y aterrador. Pocas veces he vivido situaciones tan confusas, gruñó Puck en voz baja y amenazante. Pero es evidente que has lastimado mucho a mi hija. Una sonrisa peligrosa se extendió por su lindo rostro felino, distorsionándolo en una burla grotesca de su encanto habitual. Entonces te haré pagar con tu vida. Gruñó, con los ojos encendidos de furia mientras lanzaba otra descarga de estalactitas. La mujer, con un elegante gesto, cortó varios bloques de hielo, esperando escapar del implacable ataque de Puck. Pero al intentar moverse, se quedó clavada en el suelo. Su pie derecho estaba firmemente atrapado en una gruesa capa de hielo, anclándola al suelo. No estaba tirando esas cosas al azar, bromeó Puck, con su voz llena de satisfacción. La mujer levantó las manos en señal de derrota. ¿Significa que me han engañado?, preguntó con un tono extrañamente tranquilo a pesar de su situación. Puck. Buenas noches. Desató una devastadora ráfaga de hielo que se disparó hacia la mujer inmovilizada con una velocidad y un alcance aterradores. Emilia observaba con el corazón latiéndole con fuerza, esperando el fin de esta brutal pelea. Dejó escapar un suspiro de alivio al ver que el ataque parecía destinado a impactar, pero en el último segundo, la mujer se apartó, esquivando por los pelos los fragmentos helados. Se había liberado del pie con fuerza, dejando un rastro de sangre donde el hielo le había arrancado la carne de la palma. A pesar de que la herida parecía extremadamente dolorosa, ni siquiera se inmutó. «Ah, qué bonito», ronroneó, aparentemente ajena al dolor. «Pensé que me moría». Una oleada de inquietud invadió a Emilia, Subaru y Felt. Su reacción indiferente ante una lesión tan terrible fue inquietante y les provocó escalofríos. «No me parece muy impresionante eso de la automutilación, ¿sabes?», murmuró Puck con una mueca de disgusto. El corazón de Emilia se hundió aún más en la desesperación. Su enemigo permaneció inflexible, inmune al dolor y aparentemente impasible ante la brutalidad de la lucha. Cada ataque, cada intento desesperado por someter a su oponente parecía inútil. Se sentía completamente agotada, con el ánimo destrozado bajo el peso de su desesperada situación. Subaru percibió el abatimiento de Emilia. Sus ojos, normalmente brillantes de vida, estaban apagados y vacíos, reflejando la desesperación que la consumía. Él sabía exactamente cómo se sentía ella, recordando muy bien el entumecimiento que lo había invadido antes de su primera muerte. Una impotencia nacida de la inacción. Una repentina oleada de determinación lo recorrió. No podía permitir que esta desesperación la consumiera. No lo haría.
dio un paso adelante, colocándose directamente entre Emilia y su implacable enemigo. Extendiendo los brazos, esbozó una sonrisa tranquilizadora, aunque sus manos temblaban levemente, delatando su propio miedo. Subaru. No te preocupes, Emilia. Te protegeré. Adoptó una postura defensiva, con los puños apretados, listo para afrontar cualquier horror que le aguardara. Subaru. Emilia susurró su nombre en voz baja, apenas audible. Vio el temblor en sus manos, el valiente esfuerzo que hacía para proyectar fuerza a pesar de su propio miedo tembloroso. La conmovió profundamente. Su valentía era mucho más inspiradora que cualquier gran demostración de poder. A pesar del terror que compartían, ella encontró consuelo en su presencia, una chispa de calidez se encendió en su interior. Quizás, solo quizás, podrían afrontar esto juntos. La mujer, con indiferencia, arrancó un trozo de hielo del ataque de Puck y lo cosió hábilmente en su pie sangrante, creando una suela grotesca e improvisada. Creo que debería acelerar el proceso, ¿no crees? Dijo, con una voz cargada de diversión escalofriante. Entonces, con una aterradora explosión de velocidad, se abalanzó hacia adelante, apuntando directamente a Subaru sin intención de disminuir la velocidad. Sus movimientos eran increíblemente fluidos, cada paso se fundía con el siguiente mientras destrozaba sin esfuerzo cada punta de hielo que Puck le lanzaba. Subaru se quedó paralizado, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Esta pelea superaba todo lo que hubiera podido imaginar. Su oponente parecía invencible. Se preparó para lo inevitable, seguro de que este era el final. Emilia, sin embargo, actuó con reflejos ultrarrápidos. En un arrebato de valentía, se lanzó hacia adelante y se colocó justo frente a Subaru. Sus manos brillaban tenuemente mientras canalizaba su magia. «Uma», gritó, convocando una fina y brillante capa de hielo que se materializó ante ella, deteniendo el ataque de la mujer. Puck rugió de aprobación. «Bien hecho, Lia», exclamó, con la voz llena de orgullo y alivio. «Emilia. Perdón por llegar tarde, Puck». Subaru. Ella miró a Subaru, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora a pesar de su propio miedo tembloroso. Emilia jadeaba, intentando calmarse tras la descarga de adrenalina de su escape por los pelos. «¿No te parece extraño que nadie venga?», preguntó con un deje de inquietud en la voz. Subaru asintió, frunciendo el ceño con preocupación. «Tienes razón. No estamos tan aislados», exclamó, señalando el bullicioso mercado al otro lado del callejón en sombras. «Algo no anda bien. Esta mujer es rapidísima y hábil», reflexionó Emilia, con la mirada fija en su oponente. «Podría haber esquivado mi hechizo antes, pero prefirió que la golpeara. ¿A qué crees que se debe?». Puck, con su habitual aptitud bulliciosa contenida, se detuvo un momento como si estuviera armando un rompecabezas. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par al comprender. «Ya veo», exclamó, con un silbido bajo escapando de sus labios. «Exacto», declaró Emilia, con una voz que cobraba nueva seguridad. «No quiere que la gente de fuera de este callejón sepa lo que pasa». Puck se acarició la barbilla pensativo. «Mi hija a veces es tan lista. Podría estar usando otro artefacto o algún tipo de meteorito para ocultar nuestra presencia», reflexionó con un dejo de orgullo en la voz. Una mirada resuelta se instaló en el rostro de Emilia mientras se dirigía a Subaru, Felt y Puck con convicción inquebrantable. «Emilia, Subaru, Felt. Busquen la ayuda de los guardias o caballeros», ordenó. «Puck. Protéjanlos, podría no estar sola». La temperatura bajó rápidamente a su alrededor. Y con un brillo decidido en los ojos, añadió: «Cuidaré de ella para ganar tiempo», con voz firme y resuelta. Notas. Sí, Emilia y Subaru están en total negación. ¿Qué es eso de visión del futuro? Hermano. Creo que es una reacción sólida por su parte tras su primera muerte. Pero reencontrarse con Felt y Elsa no les dejará espacio para quejarse. Si estuvieran solos, estarían fritos, pero al menos están juntos en la misma mierda. Siguiente. Emilia vs Elsa. Y es sin relación, me encanta el diseño de Puck hasta cierto punto. La forma pequeña es monísima, y la forma bote es épica. Brock tiene el mejor diseño, en mi opinión. Descargo de responsabilidad.
No soy dueño de Re. Zero, pertenece a Tapei Nagatsuki.